Hola amigos de la EUDE y seguidores de los relatos olvidados de la historia. En esta nueva presentación vamos a hablar de los militares argentinos que participaron en la gesta emancipadora del Perú. Este es un pequeño homenaje o retribución que se hizo el día jueves 12 de agosto del año 2021 en conmemoración de los 200 años de la creación del ejército peruano. Nada mejor que reconocer y saber un poquitito más de todos aquellos argentinos que estuvieron en la gesta emancipadora peruana. ¿Y de quiénes vamos a hablar? Vamos a hablar de San Martín, obviamente, que aquí lo vemos con la bandera peruana a sus espaldas. Vamos a hablar de Arenales, de Necochea, Lavalle, Isidoro Suárez salvando la batalla de Junín. Y también vamos a hablar de otros más, tanto argentinos como extranjeros, que partiendo de las huestes de las tropas del Libertador San Martín, formaron parte de la emancipación peruana. Y hasta vamos a dar un testimonio de algo que debemos recordarnos, que no solamente los militares argentinos participaron en esa gesta, sino también otro argentino muy notable. Y para empezar vamos a hablar de don José Francisco de San Martín, que pergeñó en principio su campaña libertadora hacia el Perú, declaró su independencia el 28 de julio de 1821, creó la bandera nacional, el Perú lo nombró el 3 de agosto de 1821 el protector de ese pueblo y en retribución San Martín crea la Biblioteca Nacional, su himno nacional y hasta hizo una abolición de la mita. La mita, les recuerdo, era una forma de esclavitud que tenía en época virreinal sobre todos los indígenas, pues la abolió. Convocó al primer Congreso General Constituyente el 27 de diciembre de 1821, organizando sus tres primeros ministerios, el de Estado y Relaciones Exteriores, el de Guerra y Marina y el de Hacienda, y además buscó engrandecer el territorio ante Bolívar en sus entrevistas en Guayaquil el 26 y 27 de julio de 1822. Pues bien, esta es una sobrada muestra de quien nosotros argentinos lo llamamos el libertador y para los peruanos lo llaman el protector. ¿Quién más? Vamos a hablar de Juan Antonio Álvarez de Arenales. Aquí tenemos su figura y prácticamente Arenales es quien es destacado por San Martín por su genio táctico y estratégico, luego de haber combatido en las sierras altoperuanas para ejecutar dos campañas en la sierra peruana, con gran éxito en la primera de ellas y participando en Palpa, en Nazca, en Tarma y en el famoso combate en Pasco, donde aquí vemos al final una imagen donde él sube empujando los cañones en medio de la nieve a brazo para sorprender al enemigo realista que le permite o le facilita ganar la batalla. Toma las provincias luego de ello de Ica, de Aguamanga, de Ahuanuco, Huacancabélica y de Pasco. A partir de allí hace el primer grito de independencia en el balcón de la Casa Vegas, luego de la batalla de Pasco el 6 de diciembre de 1820. Lo nombra el Perú el Gran Mariscal y a su vez luego lo nombra gobernador de las provincias del norte del Perú, donde prepara la campaña del Ecuador. Todo un combatiente que fue reconocido debidamente por el pueblo peruano. Vamos a hablar también de Mariano Necochea. Ahí tenemos su imagen. Fue el segundo de Arenales, tanto en Nazca como en Pasco. Ascendió a general en el sitio del Callao, donde San Martín le envía
a sitiar al Callao para hacer que se rindieran las tropas del Callao. Les recuerdo que el Callao tiene una gran fortaleza, es el puerto de Lima, cuando San Martín se había ingresado a Lima para ya concluir supuestamente con todas las acciones que correspondían al Perú. Fue nombrado luego gobernador de Lima por San Martín, participó en Junín y Ayacucho conduciendo la caballería. No nos olvidemos que tuvo gran actuación, ya vamos a hablar de Junín y vamos a hablar de Ayacucho. Comandó luego la caballería peruana en Portela de Tarqui el 27 de febrero de 1829, posterior a que San Martín se haya retirado, y fue nombrado por los peruanos gran mariscal en 1834. ¿Quién más? Lo tenemos en esta lista, en este breve resumen que estamos haciendo, a Juan Galo de la Valle. Aquí tenemos su imagen. Participa obviamente como oficial subalterno en todas las campañas de Arenales. Se destaca tanto en Mayoc como en Jauja, demostrando su golpe de vista táctico para enfrentar a los realistas y saber aprovechar las ventajas que le daba el terreno. Captura al coronel Santa Cruz en la batalla de Pasco. Es nombrado el León de Riobamba, participando también en Pichincha. Recordemos un poquitito que en Riobamba, con un solo escuadrón, enfrenta a la caballería realista y luego que la dispersa, da grupas a la misma y vuelve al paso. Cuando la caballería realista se reorganiza y lo empieza a perseguir a Lavalle, separándose de la infantería, el mismo Lavalle vuelve a dar grupas y la combate. Este momento con el apoyo de un escuadrón colombiano, con lo cual desarma totalmente la caballería y deja a los realistas sin ningún tipo de caballería. A partir de ese momento recibe el título del León de Riobamba dado por Sucre en base a su heroicidad y su golpe de vista para realizar esta acción. Protege la retirada de Alvarado en la campaña de los puertos intermedios, ya habiéndose retirado San Martín. Vamos a hablar también de Isidoro Suárez. Aquí tenemos su imagen. Participa en la campaña de Arenales en la Sierra, también como oficial subalterno. Participa en Nazca, en Pasco, en el sitio del Callao. Salva la batalla de Junín el 6 de agosto de 1824. Les recuerdo que Necochea, jefe de la caballería en esa batalla, había sido herido con unas cuantas heridas. La caballería resultaba prácticamente dispersa y Isidoro Suárez, que se había replegado en un costado, al costado del lado de Junín, arremete contra la caballería realista. Es uno de los pocos combates que se libra solamente sin disparar ningún tiro. Salva el combate de Junín, lo salva a Necochea y se abraza con su amigo Olavarría dentro del mismo combate. A partir de ese momento, los húsares del Perú pasan a llamarse los húsares de Junín como reconocimiento a la bravura que iba llevando Isidoro Suárez con esta tropa y pasan a ser desde ese momento escolta presidencial. Participa también en la campaña de Arequipa y junto con Miller, que vamos a hablar de él un poco más adelante, forma parte del combate de Mirabé, por lo cual recibe una medalla, esa que vemos ahí, que lo condecora por San Martín como los bravos de Mirabé. ¿Qué más? Vamos a hablar de los extranjeros, de algunos extranjeros que participaron junto a los argentinos. Vamos a hablar de Miller, un inglés que participa en las campañas de Arenales, enarbola por primera vez una eventual bandera para los peruanos, luego de Tacna, es nombrado jefe de la caballería de los húsares del Perú y fue nombrado mariscal del Perú como reconocimiento. También vamos a hablar de otro extranjero,
Federico de Brance, Luis Federico de Brance, heroico Luis Federico de Brance, que tiene su fin noble durante la guerra del Brasil. Aquí tenemos su figura, que participa obviamente en todas las campañas de Arenales, se distingue en Nazca junto a Lavalle, combate en Chancay con 36 cazadores, luego de que el teniente Pringles casi se arroja al mar y es tomado prisionero. Es nombrado a partir de ese momento por San Martín como jefe del regimiento de húsares de la Legión Peruana de la Guardia. Es decir, que San Martín le ordena que forme un regimiento para que quede en Lima, que fuera la guardia del gobierno peruano en Lima. Participa en la victoria de Cepita el 25 de agosto de 1823 y comanda la caballería en la vanguardia del ejército del Perú, que interviene tanto en Sica Sica como en Ayo Hoyo. Muy bien, pero aparte de todos ellos, de Arenales, de Necochea, Lavalle, Isidoro Suárez, Miller y Bransen, entre tantos tenemos que recordar también a Pringles, tenemos que recordar a Olavarría y muchos más y muchos otros soldados más que fueron a pelear con San Martín sabiendo de lo que él les había participado de lo que era la emancipación americana y de la necesidad de tener gente confiable que había seguido sus enseñanzas y demás. Como tal, también tenemos que recordar que años más tarde, un presidente, quien fuera luego un presidente argentino, como fue Roque Sáenz Peña, aquí tenemos su imagen, que fue presidente de 1910 a 1914, participa en la Guerra del Pacífico a favor del Perú en 1879 como teniente coronel. Triunfa en Tarapacá en noviembre del 79 a las órdenes del general Cáceres. Combate en Arica, el famoso combate de Arica, del Morro de Arica al mando del batallón Iquique, y es quien lo recibe en sus brazos a su amigo, el coronel Bolognesi, quien muere en esta heroica defensa del Morro de Arica. Cae prisionero, se lo llevan a Chile, donde luego fue liberado. Y para ir terminando, nada mejor que las palabras de nuestro libertador, el general San Martín, protector del Perú, cuando dijo que el placer de un triunfo para un guerrero que pelea por la felicidad de los pueblos, solo lo produce la persuasión de ser un medio para que gocen sus derechos. Este es un ejemplo más de el ideal sanmartiniano de libertad puesto al servicio de todos los pueblos latinoamericanos. Y como constancia de nuestra hermandad, nada mejor que reconocer que quien les habla también forma parte de la Legión de Caballería del Perú. Les agradezco la presencia, espero que les haya sido de utilidad y recuerden este pequeño homenaje a todos los militares argentinos que pelearon por la independencia del pueblo peruano. Muchas gracias y los espero en los próximos relatos olvidados de la historia.